Hola, qué gusto estar con ustedes en este nuevo podcast de Naturismo al Día, queridos amigos y amigas. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene en nuestra vida la interacción social. Por supuesto, somos criaturas gregarias. Somos seres que necesitamos esa conexión, el vínculo, la interacción con nuestros semejantes. De eso depende nuestro bienestar emocional, espiritual, mental, físico, inclusive. No podemos aislarnos, no podemos estar apartados al menos por mucho tiempo y en determinadas circunstancias, por supuesto, que hay personas que viven en soledad, que es necesaria incluso en nuestra vida. Hay quienes tienen ese temperamento, esa forma de ser, tienen esa personalidad, ese carácter que está muy relacionado con la soledad, pero son como algunas excepciones en un mundo cada vez como más numeroso, donde somos más, pero ya vamos a ver incluso que las redes sociales, por ejemplo, tienen un factor que es bien paradójico. Por un lado, hace que la persona pueda tener muchísimos amigos virtuales, pero en la vida real estar aislado y solitario. La interacción social, pues obviamente que es un aspecto fundamental de la vida humana, que influye significativamente en nuestro bienestar emocional, como ya lo decía, desde la infancia hasta la edad adulta. Las relaciones sociales pues juegan un papel crucial, determinante en la formación de lo que es nuestra identidad, la regulación de nuestras emociones inclusive, y por supuesto la satisfacción de nuestras necesidades básicas. No podemos estar en solitario por mucho tiempo porque debemos vender nuestro trabajo, beneficiarnos del servicio y los productos que otras personas nos puedan entregar. Es decir, esa integralidad es fundamental y está muy inherente a nosotros los seres humanos como especie. Sin embargo, pues la calidad y también, por supuesto, la cantidad de nuestras interacciones sociales pueden variar ampliamente y es importante entender cómo estas interacciones impactan en nuestra salud mental y, por supuesto, también emocional. La soledad, como ya te lo decía, y el aislamiento son problemas crecientes en muchas sociedades modernas. Los vemos en los países industrializados, donde las personas se quejan o sufren de esa soledad, de esa pues como esa falta de integración con otros seres humanos, y esto conlleva que muchas personas pues vivan conectadas más en lo digital, pero en la vida real pues tienen incluso hasta problemas para interactuar con otras personas por esa falta de socialidad. La soledad crónica pues también para algunas personas que no están tan acostumbradas puede tener efectos que son devastadores en la salud mental. Claro, ahí aparecen males de nuestro tiempo, la depresión, la ansiedad, incluso hasta el deterioro cognitivo. También las interacciones sociales positivas pues tienen un impacto beneficioso en nuestra salud mental, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, mejorando inclusive el estado de ánimo y aumentando esa sensación de pertenencia a un grupo, a un país, a una nación, a una realidad, a una clase social, todo eso que es tan importante. Vemos también otros factores como por ejemplo que no todas las personas tienen esa facilidad para socializar o esa necesidad inclusive, y nos encontramos con la introspección y la extroversión, que son como dos factores antagónicos que están en polos opuestos de un mismo espectro, ¿no? Influyen en cómo nos relacionamos con los demás y cada uno tiene una personalidad con la cual se identifiquen esos extremos. Mientras, por ejemplo, los extrovertidos tienden a buscar esa interacción social y a sentirse energizados por ella, las personas tal vez, no sé, sea tu caso, tú que estás oyendo el podcast, seas un poco más introvertida, puedes preferir un entorno más tranquilo, necesitar tiempo a solas, esto te recarga de energía y es importante reconocer que ambas preferencias pues son absolutamente válidas y que entender, por supuesto, nuestras propias necesidades sociales pues es muy importante, es crucial para mantener un equilibrio emocional saludable. Aparecen algunas situaciones que son importantes darnos cuenta si de pronto las estamos padeciendo, como el trastorno del espectro autista, que se conoce como TEA. Es un ejemplo de cómo las diferencias en la interacción social pues pueden ser parte de la neurodiversidad humana. Entonces las personas que tienen este padecimiento o mejor esta condición del trastorno del espectro autista pueden tener de pronto dificultades para entender las normas sociales, establecer relaciones, comunicarse de manera efectiva y sin embargo también pueden tener fortalezas únicas en áreas por ejemplo como la atención al detalle, ser más creativos, la resolución de problemas se les facilita mucho y entonces pues se convierte en un factor fundamental promover la comprensión y por supuesto también la aceptación de la neurodiversidad y brindar apoyo y recursos a personas que tienen ya sea este trastorno o que sufren de alguna alteración mental, emocional propiamente dicha. Esto es muy importante porque a veces nosotros tenemos una tendencia a identificarnos con un grupo
y disgregamos o segregamos, mejor sería el término, segregamos a quien no pertenece a ese grupo, lo discriminamos inclusive, aparecen males de nuestro tiempo como por ejemplo la xenofobia, el odio a la diferencia. En algunos contextos incluso se llega a considerar peligrosa aquella persona que no se comprende o que tiene ideas distintas. Esa intolerancia social puede llevar a actos incluso que atenten contra la integridad del otro que no se parece a uno. Entonces, muy importante entender y comprender que cada quien es un mundo aparte, cada cabeza es un mundo aparte y que obviamente las ideologías, las creencias, las formas de ser deben ser respetadas, aceptadas e integradas en una sociedad que pues ojalá y propendiera por ser más inclusiva, donde todos podamos caber, donde no se discrimine ni se trate mal al que piensa diferente. Un poquito difícil, hasta utópico de pensar en algunos países, en algunas sociedades, en algunos contextos sociopolíticos, porque pues ha hecho de pronto mucho daño, inclusive toda esa situación del discurso de odio que fluye y refluye por las redes sociales, donde se macartiza a una persona distinta o se considera peligroso la pertenencia a determinado estado social, a determinada condición o espectro político. Todo eso debemos considerarlo porque en la medida en que nosotros aprendamos a respetar la diferencia, obviamente que vamos también resaltando nuestro propio valor como personas, sintiendo que en medio de la sociedad, cuando existe cierto nivel de equilibrio, es que esas sociedades definitivamente pueden progresar, salir adelante. Obviamente que hay elementos de nacionalidad, por ejemplo, que deben ser comunes más allá de las ideologías políticas y que se deben de pronto defender a capa y espada en determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser mexicano o colombiano ante una amenaza externa, obviamente que si existe ese sentimiento de integralidad, va a ser más fácil defender de pronto esa condición de ser de un determinado país, por ejemplo, para citar uno entre muchos otros casos, más allá de las creencias políticas, más allá de las creencias religiosas. La identidad nacional es algo que aglutina el sentir de una nación, que hace que se convierta en un aspecto hegemónico y que nos fortalece en vista de que puedan aparecer amenazas de otros países, de otras naciones, de unas condiciones económicas que nos puedan hacer daño a todos como nación. Muy importante entonces que ese sentimiento de respeto nos lleve a la comprensión de que somos más fuertes, unidos como nación, como país. Trátese del país que sea, el que en este momento, pues obviamente yo sé que este podcast llega a muchas naciones, el que esté recibiendo este mensaje. Muy importante mantener entonces ese punto de equilibrio, de respeto y de aceptación al otro en medio de nuestras propias diferencias. La persona que ha decidido vivir sola, pues obviamente que esto trae implicaciones que pueden ser bastante devastadoras o negativas para aquella persona que de pronto no esté acostumbrado a la sociedad, como seres gregarios, a la soledad. Como seres gregarios, pues obviamente necesitamos esa interacción, el sentido de pertenencia, el interactuar con otros seres humanos, y si por diversos motivos de la vida estás solo en este momento, estás en otro país viviendo una experiencia difícil para poder subsistir, alejado de tu núcleo familiar, no cuentas con ese calor de hogar, con esa interacción de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, compañeros, vecinos, lo que sea, y te sientes marginado y excluido, esto es algo que con el tiempo puede originar una serie de reacciones bastante negativas en la salud emocional y mental de esa persona, y pues recomendación entonces, en la medida de las posibilidades, tratar de solucionar ese problema de soledad, pues a ver si de pronto te queda fácil integrarte a algún grupo donde puedas interactuar o al menos buscar ayuda profesional en el plano psicológico, porque esto puede conllevar a que una persona, por ejemplo, se deprima, pueda atentar contra su propia vida, pueda empezar a tener una serie de pensamientos que son muy intrusivos y destructivos, autodestructivos en una primera instancia, o que incluso quiera a la persona que está sometida a esa presión de lo que es la soledad a nivel de su interior, querer desahogar toda esa frustración o esos sentimientos de amargura que le están embargando y convertirse en alguien violento, agresivo. Entonces, antes de llegar a esos extremos, si te está afectando mucho la soledad, sería muy conveniente tratar de integrarte lo más que puedas, o al menos si te queda difícil, ya que estás en otro país, en una condición de pronto no muy favorable, buscar como sea ayuda, ya sea profesional, con un psicólogo, o también la orientación espiritual de alguien que te pueda dar como un bálsamo,
unas palabras de ayuda que pueden ser fundamentales en un momento determinante de nuestra vida cuando estamos pasando por situaciones difíciles. El escuchar una voz que nos aliente y que nos invite a ver la vida con una perspectiva distinta, a que nos motive a hacer una introspección, una reflexión acerca de lo que estamos viviendo, puede ser fundamental, porque a veces hay experiencias que llegan a nuestra vida precisamente para que saquemos de nuestro interior un potencial que desconocíamos, que no sabíamos que teníamos, y que al nosotros descubrirlo nos podemos encontrar con algo que estaba ya latente en nuestro interior, pero que puede florecer, puede brotar con mucha fuerza y cambiarnos radicalmente la realidad. Muy importante saber entonces que muchas veces pasamos por situaciones un poco complicadas, difíciles en la vida, sobre todo cuando tenemos una ruptura, estamos viviendo momentos de soledad, de tristeza, de que eso es por algo, para que descubramos algo que yace en nuestro interior, que ni siquiera somos conscientes que tenemos, pero que en medio de esas dificultades o esos problemas que pueden surgir en torno a una realidad que nos está tocando vivir, puede surgir todo eso con mucha fuerza y descubrir un potencial enorme que nosotros teníamos en beneficio propio y de otras personas. Así que la soledad muchas veces tiene ese lado de positivo, y hay quienes la buscan efectivamente porque en ocasiones necesitan, por supuesto, reflexionar, pensar, meditar, sacar conclusiones. Como decía anteriormente, hacer ese ejercicio de introspección, tomar decisiones y sacar conclusiones al respecto de algo que le está pasando, y en medio del bullicio, del barullo de las demás personas que están a nuestro alrededor, pues es como difícil de pronto meditar y pensar con claridad. Entonces la soledad en ese momento se convierte en algo muy positivo, muy bueno, porque nos permite ver las cosas con mayor claridad, calmar nuestros pensamientos. A veces es bien difícil calmar ese monólogo que nos puede estar diciendo cosas muy negativas o viendo las cosas de una forma muy gris o en una sin salida. Y cuando hacemos el ejercicio de introspección, tratamos de calmar nuestra mente y hasta lo logramos, entonces empezamos a pensar con mayor claridad y a sacar unas conclusiones totalmente distintas. Es un lado positivo de la soledad. Y como te decía al principio del podcast, pues hay formas de ser, hay temperamentos que son solitarios y no se convierte en algo negativo, sino que es algo inherente a ese individuo que tiene esa forma de ser solitaria, que gusta de su soledad. En medio de ella, pues se puede manifestar y expresar con mucha riqueza todo ese bagaje que pueda tener en su personalidad, en el aspecto creativo. Es una persona que incluso puede ayudar y servir a los demás desde esa instancia, en medio de su soledad, porque ahí tiene la claridad, la tranquilidad sobre todo para pensar y hacer cosas. Entonces lo vemos mucho en algunos artistas, por ejemplo, que se aíslan, prefieren vivir en soledad porque ahí fluyen con más fuerza o con más claridad las ideas que plasman en sus obras de arte, cuando están inmersos en un proyecto, que están desarrollando una idea que está en su mente y la están como materializando. Hay muchas personas también que buscan esos instantes de soledad porque son más creativos, o al menos cuentan con la tranquilidad y la calma para poder, sin interrupciones, darle rienda suelta a todo ese espíritu creativo. Entonces la soledad por sí no es que sea tampoco tan negativa ni tan mala, tiene un lado positivo y que puede ser una impronta determinante en algunas personas. No todos somos iguales, por supuesto. Hay quienes necesitan estar rodeados de muchas personas, de estar metidos en una cosa y la otra, porque esa interacción social les permite sentirse vivos, útiles, en fin, pero hay quienes son todo lo contrario. Por eso te decía sobre la importancia de respetar la forma de ser. Nosotros de pronto tenemos como un aspecto neurótico de no aceptar la neurodiversidad, que es un término que la ciencia empieza a utilizar muy asiduamente en cuanto se refiere a las formas de ser. Entonces, si el otro no se parece a mí, nos parece que es sospechoso, que puede ser hasta peligroso, odioso, lo podemos marginar, y esto es algo absolutamente negativo, porque obviamente lo bello del ser humano, lo más importante es que no todos nos parecemos. Es decir, tenemos boca, tenemos órganos igualitos, digámoslo así, o los mismos órganos, ¿verdad? Brazos, piernas, un cuerpo, una cabeza, pero somos absolutamente diferentes. Es decir, hasta los mismos gemelos pueden tener unas diferencias marcadísimas morfológicamente, pueden parecerse muchísimo en el aspecto externo, pero internamente en su personalidad pueden ser polos opuestos, y esta riqueza en la diversidad es lo que hace tan interesante la vida. Que de aburrido sería que todos pensáramos y fuéramos exactamente lo mismo, pues obviamente que no tendría incluso como mucho sentido la vida, porque uno en medio de esa diferencia a través de las personas que llegan a nuestra vida es que adquiere precisamente esas vivencias que le permiten crecer, evolucionar, madurar,
y de esta forma convertirnos en mejores seres humanos, o incluso hay unas experiencias que pueden ser marcadamente negativas porque nos hemos encontrado con personas que tienen una forma totalmente distinta a nosotros, pero que incluso en medio de esas emociones o experiencias negativas siempre surge un aprendizaje. Entonces, pues no sé, es una posición muy personal. Creo que nosotros en este planeta, en este plano, venimos a tener precisamente una experiencia, un conocimiento. Todo lo que nos pasa tiene como un objetivo que fluye hacia, o confluye mejor, hacia lo que es la evolución. Todo lo que nos sucede tiene un objetivo, entonces nos lleva, y si nosotros lo miramos con un prisma totalmente distinto a de pronto encasillarlo en bueno o malo, tiene un objetivo de ayudarnos a crecer, muy importante, y esto, entre otras cosas, lo da precisamente en que no todas las personas nos parecemos. Sin embargo, pues obviamente la gran mayoría de los seres humanos necesitan esa interacción, es fundamental. No podemos ser como Robinson Crusoe, vivir aislados en una isla, porque en algún momento, así no lo queramos, vamos a necesitar de los otros. Hay quienes son extremadamente solitarios, que rehuyen al encuentro social, que incluso pueden sentirse un poco antisociales y pues estar en contra de esa integración social, pero incluso esas personas no pueden abstraerse totalmente de lo que significa el aporte de las demás personas, porque van a necesitar alimento, vestido, van a necesitar lectura, conexión a internet, van a necesitar agua, energía, lo que quiera que sea, y eso lo dan otras personas. Así que en todos los casos, de una u otra forma, aparece ese sentido de integralidad. No podemos ser absolutamente autosuficientes, no hace parte de nuestra naturaleza humana, somos seres gregarios, vivimos en sociedad, y así nos vamos a abstraer un poco de convivir o confluir con otras personas. No podemos apartarnos o excluirnos totalmente, porque siempre va a estar la marca, la impronta de otro, que con algún aporte nos va a recordar de que necesitamos de otras personas. Hay quienes son independientes y trabajan en solitario, pero ese producto o servicio que están elaborando, pues deben vendérselo a alguien, no lo pueden dejar para sí mismos. Entonces sabemos la necesidad del otro, que me acepte lo que le estoy haciendo como trabajo, lo que le estoy ofreciendo, lo que le estoy vendiendo. Puede ser que no me interese mucho que me acepte como persona, de que usted piense yo hago lo que me da la gana, soy como soy, al que le guste bien, al que no también. Bueno, eso es algo absolutamente respetable, pero entonces en el plano de lo material, de lo laboral, de lo que tú haces, sí requieres que otras personas gusten de tu trabajo. Si eres un artista y haces cuadros para guardarlos debajo de la cama, eso no tiene ningún sentido. Tú necesitas expresar a través de esos lienzos o esas obras de arte lo que llevas por dentro, y que otras personas tengan como una reacción. Puede ser positiva en cuanto a la estética del mismo cuadro, hablando pues particularmente de una pintura que estés elaborando, o que cause una impresión perturbadora, pero quieres causar ese impacto. Busca tu mente el que otra persona lo vea y pueda tener o despertar una emoción. Si no es así, pues obviamente que no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, en estos ejemplos tan comunes, tan de la vida cotidiana, entendemos de que nosotros realmente, absolutamente y en solitario, no somos absolutamente nada, y que todos, querámoslo o no, estamos en cierto grado interconectados y somos como interdependientes, nos necesitamos mutuamente. Si usted es una persona que es poco sociable, que le gusta estar solo porque siente además que el estar mucho tiempo con otras personas como que le drena la energía, como que le deja devastado, sin fuerza, y que prefiere más bien energizarse en su soledad, pues esto es algo absolutamente normal. No se vaya a sentir como un fenómeno, como una persona rara. Es parte de su forma de ser, de su carácter, de su individualidad, de su personalidad, absolutamente respetable. Y hay quienes se sienten mejor entonces teniendo poca integración social, interactuando poco, porque sienten precisamente que el exagerar en cuanto a esa integralidad o a esa socialidad como que les drena, les deja sin fuerza, como que están sometidos a la presión de que otros tienen unas expectativas con respecto a su profesión, por ejemplo. Entonces vuelvo al ejemplo del cuadro, del pintor, del artista. Él crea unas obras maravillosas y quiere que los demás sientan pues algo emocional, que despierte en ellos una emoción al ver ese cuadro, por ejemplo. Pero si le toca estar en exposiciones muy de seguido, interactuar con medios de comunicación, ir a cócteles, socializar, puede ser que eso le aburra, le canse, sienta que le debilita muchísimo, porque es un aspecto también importante que debemos tener en cuenta
cada que nosotros interactuamos con otro, le estamos como aportando parte de nuestra energía, y es la razón por la cual, sobre todo aquellos que trabajan en público y no gustan mucho de esto porque tienen más bien un carácter solitario, sienten ese agotamiento, esa falta de energía, de fuerza, incluso de envejecimiento prematuro, sienten ese drenaje o pérdida de energía, y es por esa situación. Los maestros, por ejemplo, los profesores, los docentes que interactúan con muchos estudiantes, ahí se desgasta mucho la energía, pero son personas que de pronto, creo yo, en la mayoría, tienen como esa vocación, esas ganas, ese deseo de enseñar, entonces su personalidad de pronto está como más acorde a esa condición de estar interactuando con muchos estudiantes que están preguntando, si son niños pequeños que son inquietos, que molestan, todo eso. Entonces esto incluso hasta les puede revitalizar o mantener esa energía personal como en cierto nivel de estabilidad, cosa muy distinta que le puede pasar a una persona que es docente pero que no le gusta interactuar mucho o que es poco sociable. Allá en su interior, allá en su inconsciente tiene esa forma de ser, es una persona que se cansa mucho, se agota, que busca desesperadamente que llegue el fin de semana, sobre todo para estar a solas, estar solo, recargarse, pensar con claridad, hacer otras cosas, unos hobbies que le distraigan un poco. Entonces ahí la persona puede replantearse si verdaderamente esa es su profesión, o puede ser que sí la sea, que tenga genuinamente el deseo de enseñar, para citar pues el caso del profesor, que le guste hacerlo, pero hay una parte de su personalidad, de su inconsciente, que es muy solitaria, que le gusta estar a solas, que prefiere ser de pocos amigos, de relaciones sociales pues muy limitadas en cuanto al número, que no le gusta mucho aparecer. Hay quienes de pronto, y para hablar en primera persona me disculpan, hacemos contenido pero no nos gusta figurar de a mucho, sino que este contenido nos parece que puede ser importante para alguien en un momento determinado, nos encanta hacerlo, pero que de pronto no tenemos como esa, pues sí, como esa necesidad de aprobación, de figuración, de querer volvernos famosos o todo eso que de pronto muchas personas, y es absolutamente válido, sí lo quieren y que están publicando contenido en las redes sociales, porque todos somos absolutamente distintos y todos merecemos, por supuesto, el respeto debido. Si no la aceptación plena, sí el respeto. Esto ya como para finalizar el podcast de hoy, tenerlo siempre presente. Si no estás de acuerdo, no te gusta a alguien, pues no estás obligado a quererlo, a aprobar lo que hace, pero sí tienes al menos la obligación moral de respetar la forma de ser, porque pues para ejemplificarlo de una forma mucho más clara, a usted no le gustaría que otro le atacara, de pronto hay con comentarios que son muy venenosos, tóxicos, que son malintencionados, a usted no le gustaría nada de eso. Si alguien no está de acuerdo con lo que usted hace, ya sea el contenido que publica, la obra de arte que está dando a consideración del público como que no le gusta, pues listo, no hay ningún problema, pero pues tampoco ese ataque, ese bullying, ese matoneo que hacen en las redes sociales a veces puede ser devastador, y se hace con el objetivo único de destruir personas que son muy tóxicas, que a veces se identifican con avatares que no ponen ni siquiera foto, o con nombres falsos, o crean perfil falso, desahogan toda esa frustración, amargura, todo ese resentimiento que pueden tener. Son personas que ojalá y buscaran ayuda profesional porque están sufriendo mucho. Esa persona que mantiene con rabia, con ese resentimiento, es porque el alma está herida, lastimada, algo le pasó, algo le sucedió, y pues exterioriza toda esa rabia o todo ese sentimiento negativo, pues con comentarios que son muy desobligantes, o atacando en redes sociales a otros, a veces sin razón. Si a mí no me gusta algo, déjelo pasar, pues no es necesario que se ponga a escribir una cantidad de cosas, de epítetos negativos, de insultos. Eso no tiene ningún sentido, y como todo en la vida termina por devolverse. La persona que actúa de esa manera, tarde que temprano, toda esa malintención se le devuelve y termina por arruinarle más la vida. Queridos amigos, qué gusto haber estado con ustedes en este podcast de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.